El Barça ha tenido que renovar a un tití para poder inscribir a Ferran Torres. Vamos a comentar esta noticia y un poco la deriva del conjunto catalán. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, habrá un vídeo después con Spursito, aficionado del Barça, como ya sabéis. Me imagino que muchos le conoceréis porque es un auténtico monstruo de las redes. Y ahí vamos a hablar un poco ya de ese clásico que viene para el miércoles. Pero antes, pues me he tenido que adelantar con esta noticia, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que estoy muy atento a todos estos temas económicos. Y por eso os pido que apoyéis el vídeo con un like, que os suscribáis al canal y que sigáis dando todo ese apoyo, ¿no? El Barcelona ha comunicado la renovación de Samuel Umtiti hasta 2026, con una rebaja salarial del año y medio que le quedaba por cobrar, pero garantizándole pues un contrato hasta 2026. Y el propio Barça reconoce en el comunicado que con esto se genera el suficiente fair play como para poder inscribir a Ferran Torres. Bueno, la verdad, me parece que efectivamente sí que puede encajarme, evidentemente, que con esa renovación se genere el espacio suficiente para Ferran Torres. Umtiti al final es un jugador cuyo peso en la masa salarial representa más del 5%, por lo tanto todo ahorro con él se puede utilizar a la mitad para poder inscribir a Ferran Torres. Entre esta operación y la que ya se hizo de Coutinho, evidentemente sí que se está generando el espacio suficiente para inscribir a Ferran Torres. Así que en ese sentido, pues me encaja que reduciendo su salario en este año y medio, Umtiti haya generado ese espacio suficiente. Ahora bien, dicho todo esto y visto, ¿no?, la ventaja a corto plazo que tiene el poder inscribir a Ferran Torres, yo creo que toca hacer una reflexión sobre esta deriva del Barcelona que me recuerda, ¿no?, este tipo de decisiones a la época de Bartomeu. Recordad que en la época de Bartomeu, pues todo era una locura, todo se llevaba al límite, había salarios enormes y había operaciones un poco raras, ¿no? Ese intercambio entre Zilesen y Neto, el de Artur con Pjanic, ¿no?, con el objetivo de ir generando plusvalías y que permitiesen cerrar el año sin pérdidas, ¿no? Eran, digamos que, operaciones de alguna manera infladas, un poco artificiosas, con el único fin, ya digo, ¿no?, de sanear un poco las cuentas, pero de manera artificial, ya digo, porque a largo plazo pues ya se ha visto los efectos negativos que ha tenido ese tipo de estrategia, ¿no? Esto vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? Según he podido leer, a Umtiti le quedaban por cobrar 25 millones de euros en este año y medio, y lo que va a hacer es cobrar 30 millones de euros hasta el final de su contrato. Es decir, al final lo que está haciendo el Barcelona es garantizarle 5 millones de euros más a Umtiti, dándole esos 3 años más de contrato. Podréis decir que, bueno, que 5 millones tampoco son muchos, efectivamente, que tampoco es para llevarse las manos a la cabeza, pero es más la señal un poco de que mientras Laporta va filtrando y va comentando públicamente que va a fichar a Haaland, pues necesita hacer este tipo de operaciones para inscribir a Ferran, ¿no?, para inscribir un fichaje. Es que a mí me parece llamativo que tú tengas que renovar a un jugador con el que no cuentas para nada a nivel deportivo, con el que has intentado estar colocándolo todas las navidades, también el pasado verano, intentando filtrar posibles ofertas de otros equipos, y que ahora llegues a la conclusión de que la única manera de que te encajen las cuentas de que puedas inscribir a Ferran sea renovándole y garantizándole más dinero, ¿no? Así que a corto plazo puede ser una buena solución, a largo plazo vuelve a ser mala, vuelve a ser, aunque sea en pequeña medida, hipotecar al club con esos 5 millones de euros. Y lo cierto es que, bueno, a mí, insisto, ¿no?, me sigue sorprendiendo que se hable tanto de Haaland cuando venimos de los últimos meses de los que venimos, que tienes que dejar salir a Messi porque no lo puedes inscribir, que en el último día del mercado colocas a Griezmann en unas condiciones buenísimas para el Atlético de Madrid y a cambio fichas a Luuk de Jong, que traes a Emerson y lo tienes que vender porque necesitas esa plusvalía para poder inscribir al Kun Agüero, que tienes que hacer, bueno, pues una serie de operaciones como rebajas salariales a la desesperada, o que tienes que vender a Alex Moriba con tal de poder seguir tirando para adelante. Es decir, hacer compatible esa realidad, ¿no?, ese empobrecimiento deportivo, esas decisiones
pues duras, ¿no?, de tomar, al mismo tiempo que vendes la ilusión, ¿no?, la ilusión de poder fichar al mejor jugador o a uno de los mejores jugadores disponibles en el mercado, a mí me resulta curioso, me resulta desde luego paradójico, ¿no? ¿Quiere decir esto que sea imposible lo de Haaland? Pues yo ya dar por imposible nada, desde luego que no. Si el Barça firma con CVC, lo que he dicho muchas veces, y hace alguna venta de estas traumáticas, ¿no?, ventas de jóvenes con los que sacar mucha plusvalía, evidentemente podrá acercarse por lo menos a las cifras de poder inscribirlo, ¿no? Ya habría que ver después si en esa puja que puede ser suponer el salario de Haaland, o en esa competición con el resto de equipos por ficharle, el Barcelona podría imponerse, ¿no?, y si su proyecto a nivel deportivo sería atractivo para Haaland. Pero desde luego que estamos hablando, pues eso, de una casa que tiene goteras, pero que estás pensando en cómo ampliarla o cómo poner algo de lujo, ¿no?, en esa casa, mientras las goteras ahí siguen machacándote las paredes y el suelo de la casa. Insisto, una deriva rara, una decisión de estas que son difíciles de explicar. El tema a nivel de inscripción queda claro, ¿no? Tú estás consiguiendo que ese salario que tenías comprometido con un Titi se distribuya entre más años y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera consigas, ¿no?, consigas diferir ese, no solo el pago, sino también lo que es el salario y por lo tanto ese ahorro. Pero imaginaos que en el Real Madrid, por ejemplo con Mariano, que termina contrato también en 2023, que a nivel deportivo pues ha contado lo que contó Mariano, imaginaos que para poder inscribir a un fichaje que hacemos ahora en invierno, renovamos a Mariano 3 años más. Creo que para un club como el Madrid, que se maneja de una manera seria, que no necesita hacer ese tipo de cosas, sería algo bastante traumático, sería algo que a los aficionados nos costaría entender, nos dejaría un poco en shock. Evidentemente la realidad de los últimos meses en el Barcelona hacen que yo creo que el culé haya perdido capacidad de sorpresa con estas cosas, que cada vez las entienda mejor o que cada vez le impacten menos o que la última sorpresa sepulte a la anterior sorpresa, pero aún así, pues insisto, ¿no?, creo que estamos hablando de cosas raras, cosas difíciles de explicar y que tienen un coste a largo plazo para el Barcelona, porque esos 5 millones de euros que le va a dar a un Tití no se los podrá dar a otro jugador que sí que cuente para el proyecto deportivo, que sea más joven, que esté mejor físicamente y que digamos que pueda aportarle al conjunto culé pues un mejor rendimiento deportivo. Así que bueno, esta es un poco mi reacción, ¿no?, a esa renovación de un Titi, a la probable inscripción de Ferran Torres, que me imagino que ya dará, ¿no? No tengo yo las cuentas para hacerlas, pero me imagino que el Barcelona se ha hecho este movimiento ya con ese fin. Y nada, pues espero vuestras opiniones a través de los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y compartirlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.